invitó o el que lo invitó, eso es servir. Porque usted dice, es que es tan rico lo que yo sentí, es tan chévere lo que me pasó, que yo quiero que vos lo tengas. Y eso es servir. Lo que va a hacer Sebastián hoy es servir. Y ya después de tener todo eso, después de tener esa experiencia, ahí sí podemos decir, wow, ya estoy entendiendo que es vivir. Alguien le decía a Wanda el fin de semana, es que, no, es que qué vacío, es que la vida, es que qué vacío. Wanda le dice, sirva y usted va a ver que es de verdad, que se le llena el corazón. Dese, no es solo dar, es darse. Son ambas cosas. Ese desprendimiento por decir, yo te voy a mostrar a alguien que vea, es un partner. Es una nota tener una relación con él. Porque aún en los momentos más difíciles, eres capaz de pararte acá. Y yo les voy a decir algo, yo puedo estar pasando en este momento en mi vida. Mi vida está pasando en momentos más duros de toda mi vida. Pero ustedes yo creo que me ven y dicen, sí, en serio. No, de verdad. Y me parece loco. Díganme si no lo han experimentado. Uno parece loco, me dice, quiero llorar, pero el espíritu está gozoso. Pero yo quiero llorar, pero no lloro. Pero sí lloro, pero estoy como feliz. Porque es una lucha entre la carne y el espíritu. Aquí para arriba el celular. Es una lucha entre la carne y el espíritu. Y eso solo se experimenta cuando tú conoces a Dios y vas a Él por medio de Jesús. Bueno, los bajar con Sebastián. Hoy van a orar. Voy a decir de una vez quién va a orar. Hoy van a orar los antiguos. ¿Cierto? Entonces, hoy va a orar Juliana Madrigal, Laura y Luigi como matrimonio, Camila Salazar. Claro, si no, yo oro con usted. Qué bueno, chao. La tía. Claro. ¿Cierto? No, Mari está todavía. Mentira, no, Mari, sí. No. Y Sebastián. Listo, ahora sí se va ya, perdón. Vea. No, él tiene este. Ah, listo. Póntelo ya desconectado. Muchas gracias, Mónica. Espérate. Se pone Ay, qué cosa tan incómoda, Far. Acá hace rato. Bueno. Buenas noches. Yo quiero que cuando estén orando los antiguos por ustedes, como hemos poquito, vamos a aprovechar algo. Cuéntenle la intención que tengan. ¿Por qué? Porque cuando tú te paras acá y el otro, Caro me cuenta la intención, yo me voy conociendo con Caro. Entonces así van conociéndolos unos a otros. Sí. Le cuentan la intención que tengan en el corazón para otro. Bueno, yo quiero empezar haciéndoles una pregunta que de hecho hace un tiempo me la hacía Dios, y es, ¿qué te haría dudar de Dios? ¿Qué te haría dudar de Dios? ¿Qué cosas podrían pasar en tu vida que te hicieran dudar de Dios? Porque muchas veces, por no decir que siempre, buscamos a Dios en los momentos de mayor dificultad. Entonces, digamos que la expectativa que tenemos cuando llegamos a Dios es que se nos solucionen los problemas, ¿cierto? Y si bien Dios lo puede hacer, debemos tener mucho cuidado que nuestro corazón no se ancle, digamos, como en el aspecto de la fe, a que Dios tenga que actuar de acuerdo a lo que yo creo o incluso a lo que yo necesito. ¿Qué? Tranquilo, cariño. cuando a veces que me he sentado acá a dar alguna charla, pues, y les he contado del accidente que tuve, y una de las preguntas que le hacía mucho a Dios era, Señor, yo después del accidente puse mis ojos en vos, pero era necesario haberme accidentado para haber puesto mis ojos en vos. Y la respuesta de Dios fue muy clara y contundente desde siempre, y fue no. No. ¿Cierto?
Dios, la voluntad de Dios es clara para nosotros, pero digamos que somos nosotros quienes muchas veces, por no decir que siempre, somos rebeldes a Dios. ¿Cierto? El porqué de la pregunta que les estoy haciendo, yo creo que al final de pronto vamos a entender por qué. Pero por lo demás vamos a orar para arrancar, ahora sí. Que le hemos gustado a la familia Restrepo. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, gracias por esta hora, por tu presencia, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque tenemos la vida para conocerte. Y gracias, Señor, porque hay tantas cosas que tenemos en nuestra vida que por estar más conscientes de lo que queremos, somos poco conscientes, Señor mi Dios, de lo que ya tenemos. Así que gracias aún por aquellas cosas, Padre, que no sabemos que tenemos en nuestra vida, Señor. Tú sabes el tema a tratar el día de hoy, así que te pido que seas tu Espíritu Santo quien ponga, Señor, en los corazones la necesidad, pero también, Señor, que seas tú quien supla esa necesidad. Yo te pido, es más, te voy a pedir que hoy salgamos con una necesidad muy grande, Señor, y sea una necesidad muy grande de encontrar una respuesta en ti. Te pido que hoy crees como un vacío en nuestro corazón, un vacío que solamente se llene en tanto te busquemos. Te pido que pongas en nuestro corazón, Señor, la necesidad real, la certeza, la convicción de la necesidad tan grande que tenemos de ti. Que quites todo velo, Señor, de este mundo que de una u otra forma nos impide ver la realidad tal cual es, y a veces parecemos viviendo, Señor, esta vida como envueltos en una ficción, Señor. En tus manos entonces nos ponemos y ponemos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Ya desde hace como 15 días que se empezó a tratar un tema acerca de, podríamos decir, como la Trinidad, apuntando a entender un poco más a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por cuestiones de la vida de Dios, pues digamos que el orden siempre ha sido Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero se dio como Hijo, Padre y ahora Espíritu Santo. Realmente no sé cómo se ha abordado en las charlas anteriores a cada uno de estos tres, pues digamos para la ocasión, llamémosle personajes, pero le preguntaba mucho al Espíritu Santo como en qué sentido poder dirigir la charla, porque a la hora de hablar del Espíritu Santo son tantas, bueno, y del Padre y del Hijo son tantísimas las cosas que se pueden decir, pero realmente yo creo que cuando se va a dar una charla, lo ideal es, más allá de mirar yo qué quiero hablar, es tratar de entender la necesidad. Y alrededor de muchas cosas que han venido sucediendo, no solo, digamos, como en mi vida, sino alrededor del mundo, tantas cosas que de hecho podríamos decir han sido como anunciadas por Dios, y ver incluso cómo los tiempos se van acelerando. Creo que en ese orden de ideas el sentir que tuve con respecto al Espíritu Santo, con respecto a la necesidad, fue para mí claro. En el libro de Génesis, por allá en el capítulo 1, versículo 26, si mal no recuerdo, digamos que se está en el sexto día de la creación, el día donde va a ser creado el hombre. Y hay un momento en el cual Dios habla y dice: creemos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí? Hay una pluralidad implícita ahí de Dios. Podríamos decir que en pocas palabras, en ese momento específico de ese tiempo, de ese espacio-tiempo, confluyen la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para crear al ser humano. ¿Sí? Por lo tanto, en cada uno de nosotros es como si hubieran, así como cuando nosotros venimos a este mundo tenemos genéticamente un poco de papá y un poco de la mamá, e incluso si rastreamos más vamos a encontrar genes de abuelos, bisabuelos y de ahí para atrás todo lo que queramos. Cuando nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Dios, tenemos un poco del Padre, un poco del Hijo y un poco del Espíritu Santo. Hay quienes incluso
ya pues permitiéndose como ciertas libertades, ven como esta manifestación del Espíritu Santo en la respiración, en tanto que se nos dice que Dios sopló aliento de vida. Ese no era propiamente el Espíritu Santo, pero sí ese hálito de vida termina por ser quien llena esos pulmones de un ser que hasta un momento era barro y que a partir de ese momento pasa a ser un ser viviente. Ahora, además de decirnos que el hombre es creado conforme a la imagen y semejanza de Dios, Dios también dice para qué lo crea. Y es bien bonito y bien interesante porque hasta ese momento de la historia nos damos cuenta que en los, digámoslo así, 5 días anteriores que habían transcurrido, que realmente no sabemos si eran puntualmente días, más bien era como una especie de simbolismo para decirnos que el día se crea, más o menos, como en función de 7 espacios, pero no sabemos la exactitud de cada uno de esos momentos, qué tan larga o qué tan corta fue. El caso es que es bien interesante ir como mirando cómo la creación se va configurando, porque vemos que la figura del Espíritu Santo aparece en repetidas ocasiones. Al momento inicial, en el día primero, dice que creó Dios los cielos y la tierra. Y hay algo bien interesante, y es que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. De hecho, en la traducción en español dice, pero la tierra estaba desordenada y vacía, como diciendo, la creó, pero hay algo. Y es que estaba desordenada y vacía. Esa vaciedad significa que en ella no había vida humana, ¿cierto? Pero adicional a eso también deja entrever para algunos estudiosos un desorden. Y es bien particular porque pues uno se pregunta, bueno, ¿y Dios cómo puede crear algo desordenado? ¿Sí? Ya hablaremos en otra charla de eso, porque nos iríamos por otro lado, pero a lo que voy con esto es que nos habla de que al parecer en la tierra hubiera como una especie de vaciedad que está en caos. Lo interesante es que dice, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, o sobre la faz del abismo, o sobre la faz de las tinieblas, dicen algunas traducciones. Como quien dice, todo estaba en desorden, todo estaba destruido, pero Dios estaba ahí, Dios estaba presente. Y digamos que esa presencia de Dios nos hace la referencia de que no era Dios Padre, no era Dios Hijo, era el Espíritu Santo, ¿cierto? En la Trinidad hay un misterio bien grande, porque si de por sí ya resulta un poco difícil entender que tenemos un Dios que es uno, pero que a la vez es tres, un poco más difícil resulta hacernos una imagen de quién es el Espíritu Santo. Porque a la hora de hablar del Padre, pues tenemos una referencia de un Padre terrenal y nos es fácil pensar en un Padre. Si entendemos que Jesús es el Hijo de Dios, pues diríamos, bueno, un hermano mayor. Pero ¿y el Espíritu Santo qué? ¿Cómo pudiera yo entenderlo? Es decir, miren que nosotros, yo no sé si ustedes han visto lo que le pasaba a uno, pues tal vez chiquito, cuando le prestaba más atención a lo que lo rodeaba, que se sentaba uno de pronto en la manga o se acostaba a mirar el cielo y empezaba a encontrarle formas a las nubes. Y era muy fácil, ¿sí? Esa es una propiedad muy, muy básica del cerebro de nosotros, y es encontrarle forma a las cosas. En la antigüedad pasaba mucho con Dios, porque el pueblo de Israel se iba acercando a Dios, pero un Dios que no conocía. Entonces poco a poco iba como tratando de entablar una relación con Dios, y sin saber a la perfección quién era, poco a poco iba descubriendo cosas de Dios. Entonces cuando se veían inmersos en una guerra y clamaban a Dios y Dios ayudaba, entonces Jehová Shebaot, que es como el Dios de los ejércitos, así cuando tenían de pronto, no sé, necesidad de una sanidad, o cuando, por ejemplo, no sé, el Dios de las alturas o el Dios de las montañas, que también es como una referencia que se le da. Entonces se utilizaban como ciertas referencias para atribuirle como nombres a Dios. Por eso es normal, por ejemplo, en el judaísmo encontrar que Dios tiene un montón de nombres, más que nombres son referentes. Y si empezamos a mirarlos uno a uno, nos damos cuenta de que quisieran como resumir la perfección, la grandeza y la sobrenaturalidad de Dios, porque se ve una faceta de Dios para cada área de la vida, ¿cierto? Pero siempre el actuar de Dios o el mover de la mano de Dios estaba muy ligado al Espíritu Santo.
De ahí que muchas veces se le entienda al Espíritu Santo, se le considere en algún tipo de tradiciones ya no cristianas como una energía, porque vemos que es como lo que obra, lo que actúa, lo que hace. De hecho, si entendemos la Shekinah, esta presencia de Dios que se manifestaba en el Antiguo Testamento, en el Arca de la Alianza, vemos que incluso había gente que la tocaba y caían muertos. Entonces la gente dice, no, realmente era energía, pero era mucho más que eso. Y a veces como dándome a la tarea de meditar un poco, ok, y entonces ¿quién es el Espíritu Santo dentro de esta figura de la Trinidad? ¿Cómo puedo entenderlo? Porque hay una cosa que es bien importante dejar clara, y es que no es una energía. El Espíritu Santo no es una referencia. El Espíritu Santo es una de esas tres personas de la Trinidad, con total independencia, con una personalidad muy marcada en diferencia a la personalidad del Padre y del Hijo. Miren que muchas veces vemos que cuando alguien se acerca a la Escritura fácilmente te puede decir, no, es que yo veo como un Dios en el Antiguo Testamento y como si en el Nuevo Testamento fuera otro distinto. Y estamos viendo facetas de Dios distintas. De hecho, al Dios que más vemos en el Nuevo Testamento es a Dios Hijo, ¿cierto? Pero es el mismo Dios. Ahora, el Espíritu Santo, perdón Señor, pero es como el pegamento. Háganse de cuenta que en una familia está el padre, hay un hermano y estoy yo, ¿cierto? Esa familia puede perfectamente ser una familia disfuncional, donde tengo un padre, pero no tengo relación con él, tengo un hermano, pero no tengo relación con él y estoy yo. El Espíritu Santo es como el vínculo perfecto entre el Padre, el Hijo y yo. Él es el que media, el que comunica. De hecho, la Escritura dice que Él viene y escudriña en lo profundo del corazón del hombre y luego va y revela lo profundo del corazón de Dios. Y también escudriña en lo profundo del corazón de Dios y viene y revela lo profundo de mi corazón. Se podría decir que el Espíritu Santo es el corazón de la familia de la fe. Pablito. Estaría bien como uno ser más fan de uno de las personas de la Trinidad. Pues realmente es imposible. Y aunque uno pueda llegar a verlo de esa manera, como yo me relaciono mejor con el Espíritu Santo, en el reino de los cielos, el único celo que existe es por vos. Pero por ejemplo, uno siempre ora, como no invocando al Padre y al Hijo, sino por el Espíritu Santo que está llamando a los tres en todo. Sí, no importa celo. Y de hecho te va a pasar que en algún momento de tu vida el Espíritu Santo te va a mover a orarle a uno específico, de pronto al Padre o al Hijo. Pero no, yo pienso que es bueno uno dejar que el Espíritu Santo vaya marcando como esos ritmos de la intimidad con Él, y ya vamos a entender por qué. Miren, ahorita les decía que si vemos este pasaje de Génesis, Dios le somete la creación. Vemos que Dios crea todo el mundo. O sea, empezamos con este mundo que es creado, pero está en completo desorden. Luego vemos cómo Dios empieza a poner orden y empieza a dar vida a esa infertilidad de la tierra y empieza a ordenarla. Esto está muy relacionado con el actuar de Dios en la vida de todo creyente. Cuando nosotros llegamos a Dios tenemos una vida desordenada y vacía, como ese inicio de la creación, ¿cierto? Pero también en la medida en la que nosotros nos permitimos caminar con Dios, vamos viendo cómo Dios empieza a trabajar de adentro hacia afuera. Y poco a poco empieza a ordenar tu vida. Y poco a poco empieza a dar vida a tu vida. Empieza a ver como un fruto. Y ese es como uno de esos llamados que nosotros tenemos. Pero es bien interesante entonces ver cómo Dios empieza esta reconstrucción de la tierra, por decirlo de alguna forma, empieza a adornarla, y luego cuando Él ve que la creación, aparte del hombre, en su totalidad está lista, dice, ok, creemos al hombre. Y al hombre lo crea y le dice, para que señoree en la creación. Es decir, para que sea el administrador de la creación. Pero pasa una cosa, y es que si entendemos nosotros que para ese momento el hombre era un ser espiritualmente correcto y que la creación estaba totalmente limpia de pecado, entendemos entonces que Dios había llamado al hombre a administrar una creación perfecta. Pero sucede que el hombre cae y aparece esta figura del pecado original que tantas veces nosotros hemos escuchado y que ha generado sobre el mundo las consecuencias que ha traído.
¿cierto? Digamos que por el pecado original se podría decir que nosotros sufrimos lo que sufrimos y será muy fácil echarle la culpa a Adán y Eva de lo que pasó, pero les cuento una cosa, nosotros nos vemos expuestos a la misma tentación de ellos todos los días y todos los días caemos. O sea que tan culpables son ellos como culpables somos nosotros también. Dios le entrega al hombre una creación perfecta y el hombre a la cabeza de la creación transgrede estas no digamos ni siquiera como normas o leyes de Dios. A mí me gusta más entenderlas desde el punto de vista de la instrucción y creo que en algún momento me habrán escuchado hablar de esto porque Dios nunca creó digamos como un decálogo o si queremos ver como las leyes de Dios al día de hoy, aproximadamente 316 leyes y decretos, Él nunca las creó para imponértelas. Dios no es impositivo, sino más bien deja esto como a la mano de nosotros y entonces, ¿qué más, Gabrielito? Y entonces nos dice a nosotros, les recomiendo que hagan esto. Miren, una de las muestras más grandes del amor de Dios en sus hijos es la libertad que les ha dado. Porque si el amor es obligado, entonces no podemos hablar de amor. Pero Dios nos crea a nosotros con total independencia y libertad. Y nos da la vida, ¿para qué? Y el libre albedrío, ¿para qué? Para que decidamos si le vamos a entregar nuestra vida o no. No más. Ya después, sí, claro, yo en lo cotidiano de mi vida puedo utilizar el libre albedrío para otras cosas, pero para lo principal que le entrega Dios al hombre, el libre albedrío, es para que el hombre decida libremente si ha de buscar a Dios o no. ¿Sí? Entonces, miren pues que Dios le había entregado al hombre una creación perfecta. El hombre cae, peca, y como, digámoslo así, como pináculo de la creación, lo que el hombre crea para sí mismo, es decir, ese pecado, esa transgresión, esa maldición, genera que la consecuencia de ese pecado sea derramada sobre su cabeza y por consiguiente derramado sobre todo lo que a él le había sometido. En ese momento, entonces, la creación misma, por culpa del hombre, se hace pecado y pareciera haber un dolor muy fuerte en el corazón de Dios porque se produce como un quiebre. No solamente en la relación de Dios con el ser humano, sino, y mucho más profundo de esto, en la identidad del ser humano. Pasamos de ser seres que cohabitaban con Dios, seres conforme a la naturaleza de Dios, a ser seres totalmente apartados de Dios. Uno a veces lee como ese pasaje de la salida o de la expulsión del hombre del Edén y uno dice, viste, pero a Dios como que se le fue la mano y no vemos el amor y la misericordia que había en eso. Miren, las cosas en el terreno espiritual son de esta forma. Yo siempre pongo este mismo ejemplo. Prendo acá una candelada, ¿cierto? Y voy y meto mi mano al fuego y lo que va a pasar es que sí o sí me voy a quemar. Porque mi naturaleza no es compatible con la naturaleza del fuego. Por lo tanto, el fuego no es que esté muy bravo, muy enojado y entonces me haga daño. No, simplemente es fuego. Y así es Dios. Dios es santo. De modo que Él consume todo aquello que es contrario a su propia naturaleza. Pídale las llaves del carro a la mamá, Gabrielito. Entonces Él consume todo aquello que es contrario a la naturaleza de Dios, a su propia naturaleza. Entonces, el hecho de sacar Dios al hombre del Edén es una muestra de la misericordia de Dios en tanto, ok, ya no puedes cohabitar conmigo, si te quedas conmigo te hago daño, entonces te tengo que apartar. Y lo que el hombre empieza a sufrir no es otra cosa sino la consecuencia de sus propios actos. No es maldad de Dios en ningún momento y de ninguna forma. ¿Han escuchado o han leído ustedes en la Escritura cuando dicen que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente? ¿Sí? Y ese celo de Dios, y que era lo que le decía ahorita a Pablito, ese celo de Dios es propio de aquel que en algún momento nos habitó, pero que como consecuencia del pecado tuvo que ser separado de nosotros. El Espíritu Santo, desde el momento de la caída del hombre, ansiaba el día
en que pudiera entrar nuevamente en el hombre. De hecho, si nosotros vemos todo el Antiguo Testamento, nos encontramos constantemente con la aparición del Espíritu Santo, pero de una forma como muy repentina y muy fugaz. Algo había de necesidad y entonces llegaba, actuaba y se iba. De hecho, en ningún pasaje podemos encontrar que nos fuera dicho que el Espíritu Santo llegara a habitar de forma permanente en una persona. Siempre nos hacen referencia al Espíritu Santo actuando sobre la persona. Y no es sino hasta que Cristo, ese hermano, si lo queremos ver de esta forma, viene y muere por nosotros, digámoslo así, para ese entonces tal vez hermanos menores totalmente desprovistos y desprotegidos de padre, y desprotegidos, ¿cuál pues? Totalmente desprovistos y desprotegidos de un padre, que justamente es esa muerte y esa resurrección de Cristo lo que de una u otra forma abre nuevamente las puertas, digamos, como de nuestra vida, de nuestro corazón, y nos limpia de ese pecado original para que nuevamente el Espíritu Santo pueda venir delante de Dios, delante de nosotros, y si es que nosotros lo queremos o lo permitimos, entrar nuevamente a la vida del ser humano. Yo sé que esto es digamos como este resumen de lo que fue el plan de Dios o ha sido el plan de Dios para con la humanidad, muchos ya lo sabemos. Pero, y por eso en parte les decía ahora que cuando nosotros llegamos a Dios, y como normalmente llegamos a través de situaciones difíciles, llegamos con la expectativa de que Dios lo solucione todo. Entonces es fácil empezar a ver a Dios como el Dios, como dicen por ahí, como el Dios bombero. Tengo una necesidad, Dios ayúdeme. Y eso está bien. Pero no podemos perder de vista que Dios es Dios, que es un papá, que nosotros somos hijos y que si bien podemos pedirle todo lo que necesitamos y todo lo que queremos, siempre debemos tener claro que Él es Dios y que Él es Padre. Y por eso les preguntaba ahora, ¿qué podría pasar en la vida de nosotros que nos hiciera dudar de Dios? Nosotros, y si se dan cuenta por cómo está o cómo han venido trabajando las distintas generaciones, la gente al día de hoy tiene muy claros sus sueños, sus anhelos, sus deseos, ¿cierto? De hecho, cuando llegamos donde Dios, muchas veces sabemos muy bien por qué pedirle, por lo que queremos, y eso no está mal. Pero pregunto yo, ¿conocemos los sueños y los anhelos de Dios para cada uno de nosotros? Y no debemos conocerlos. No se trata, porque es que yo puedo entender algo y aun cuando lo entiendo, no caminar en esa dirección, ¿cierto? Y hago esa salvedad porque justamente ese es parte del rol del Espíritu Santo. ¿Han escuchado o han leído ustedes cuando nos dicen que la Escritura que el Espíritu Santo es el ayudador? Esa palabra utilizada en la Escritura de una palabra griega que es como el paráclitos. Y dicen algunos historiadores que era una figura más propia de los soldados del ejército que de cualquier otra cosa. De hecho, el paráclitos era como una especie de forma de combate, dicen algunos, donde enviaban a combatir de dos en dos. Entonces, de cierta forma, yo era el paráclitos del amigo mío con el que estaba combatiendo y viceversa. Entonces, íbamos a la guerra y yo iba más confiado sabiendo que había uno cuidando mis espaldas, pero ambos combatían. Entonces, ¿por qué te decía que no? Porque una cosa es yo puedo conocer algo sin involucrarme en ello. Ahora, la voluntad de Dios es que nosotros, si bien conocemos, nos adentremos en aquello en lo que nos está siendo revelado por parte de Dios. Y eso es algo por lo que abogamos mucho acá, o algo que ustedes tal vez nos puedan escuchar repitiéndolo muchas veces. Hemos dicho, si usted cree en Dios realmente, entonces usted debe experimentar las cosas de Dios. Ahora, si tenés fe para creer que Dios puede actuar, debes tener fe también para creer que Dios te va a llevar a caminar y que debes dar pasos en esa dirección en la que Dios te está llevando. Por eso no es suficiente que conozcamos. Por eso es necesario que adicional a conocer, caminemos. Y si yo realmente tengo un conocimiento
que me está llevando a tener simplemente un conocimiento, pero no me está llevando a caminar, entonces todavía falta algo. Todavía falta más bien entender justamente la función del Espíritu Santo. Nosotros, y lo decía ahorita, nosotros tenemos muy claro la figura del Padre, tenemos muy clara la figura del Hijo, pero a veces no tenemos la comunión necesaria con aquel que es nuestro ayudador. A veces no ahondamos y no profundizamos en él, a veces no lo conocemos. Yo, digamos, por lo que hasta el día de hoy he aprendido en mi vida, en el caminar con el Señor, he entendido que la vida del creyente consiste en consecuencias, no más que en consecuencias. Usted quiere que su vida esté bien, busque a Dios. No se preocupe porque su vida esté bien. Busque a Dios y deje que la consecuencia de estar con Dios establezca como ese orden en su vida. De hecho, no se me olvidan las palabras que me dijo la persona que me habló a mí la primera vez de Dios, estando yo recién accidentado, y él me decía: Sebastián, busca a Dios y todas las piezas de tu vida van a encajar en el orden correcto, pero busca a Dios. Y lo mismo pasa con Jesús. Y a Jesús lo debemos buscar por una razón muy importante, y es que tenemos una necesidad tan grande de que nos sea revelada su cruz, de que nos sea revelado el sacrificio que Él hizo por nosotros y la consecuencia nuevamente que eso trajo a nuestra vida. ¿Sí? De esa necesidad nosotros deberíamos, digamos, como estar atentos día a día. Miren, yo quiero tener cuidado con esto que les estoy diciendo, porque en ningún momento quiero que piensen ustedes que con lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo es que no podemos pedirle a Dios por lo que queramos. Usted quiere un carro, pídaselo a Dios. Quiere una casa, pídasela. Pero procure, cuando usted se vaya a sentar a hablar con el Señor, procure cuestionarse un poco cuál es el estado de su corazón en ese momento. Cuando usted se está sentando a buscar a Dios, ¿qué está buscando? Porque es necesario procurar que cuando yo me siento a buscar a Dios, mi corazón esté, digámoslo así, en la posición espiritualmente correcta. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando yo me siento a buscar a Dios, mi intención sea buscar a Dios, no pedirle cosas. No pedirle cosas. Uno habla mucho del ayuno. El ayuno sabemos que es abstenerse, para algunos sí o sí a rajatabla debe ser abstenerse de alimento. Yo difiero un poco de eso, sobre todo porque me es fácil pasar un tiempo sin comer. Entonces realmente digo, no como y sigo igual. Pero sí hay otras cosas que me son más difícil dejar, hay otras cosas que me resulta más complicado abstenerme. Entonces he visto, por ejemplo, en mi caso, que cuando me abstengo de aquello que yo sé que para mí es difícil, ese ayuno genera espiritualmente un mejor fruto que el ayuno de alimentos, para mí. Miren, a veces, y yo no sé si les ha pasado, pero para quien ora a diario y para quien tiene una necesidad importante, resulta un poco difícil descansar esa necesidad en Dios. Como dejar de pedirle, es que si no le pido por esto, de pronto entonces no me ayuda. Sí, o se le va a olvidar, exactamente. Pero es bueno nosotros poder aprender a desligarnos un poco de nuestras necesidades. Nosotros vivimos en medio de dos mundos, tenemos la capacidad que casi que ningún otro ser de la creación tiene de poder cohabitar en un mundo físico y al mismo tiempo tener contacto con un mundo espiritual. El problema es que nuestra carne y nuestra mente nos mantienen más anclados a este mundo físico que al mundo espiritual. Y no entendemos que este mundo físico está totalmente gobernado y condicionado por lo que pasa en el mundo espiritual. Por eso el llamado de Dios a ser más espirituales que carnales, a hacer que nuestra carne mengue y nuestro espíritu crezca. Porque en la medida en la que vivamos de esa manera nos va a ser más fácil, y créanme, no va a haber necesidad de entender. Porque, y lo dice la Escritura, el que es espiritual, las cosas del Espíritu entiende. Así no las entienda. Otro pasaje dice, el que es del Espíritu es como el viento, que no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Nosotros lo que realmente necesitamos es lograr tener como esta sintonía con Dios,
donde la voz de Él llega clara y sin estorbo, como si nos metiéramos en un río, y ahí hay un pasaje de la Escritura, una historia que de cierta forma lo relata así, cuando un hombre es llamado a adentrarse en la corriente de un río, y de cierta forma ve que mientras digamos, ingresa en el río hasta sus tobillos o sus rodillas o su cintura, pues va sintiendo la corriente, pero todavía se puede sostener en pie. Todavía él tiene el poder de decisión de decir, bueno, me freno, me salgo, ok. Pero cuando entra ya hasta los hombros, ya la corriente del río hace con él lo que quiere. Y eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que Dios busca de nosotros. Que nos adentremos tanto en Él que casi se pueda decir que perdamos nosotros. Sí, aunque no lo vamos a perder. No lo vamos a perder. Porque, y se acuerdan que ahorita decía que una de las cosas que sucedió en Edén fue que perdimos nuestra identidad. Solo cuando nos permitimos adentrarnos a las profundidades del Espíritu vamos a entender y a recuperar esa identidad perdida. En algún momento Dios me mostraba que cuando nosotros vamos a Él en oración, lo que realmente hacemos es como pararnos al frente de un espejo que está totalmente empantanado. Y que cuando oramos lo que hacemos es limpiar un poco ese espejo. ¿Sí? Resulta que ese espejo es Dios. Y que mientras más oro, más lo limpio, más logro ver el espejo con claridad. Es decir, más conozco a Dios, más voy a entender quién soy yo. Esa es la consecuencia. ¿Por qué? Porque yo fui creado a imagen y semejanza de Él. Por eso es que el propósito principal de la vida del creyente es, y lo dice el primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y entendamos que el amor está totalmente ligado al cuidado. Yo cuido lo que amo. Lo que no amo, no lo cuido. Por lo tanto, si yo digo que amo a Dios, la evidencia va a ser cómo está mi intimidad con Dios. Si mi intimidad con Dios no está bien, para este caso, mi intimidad con el Espíritu Santo no está bien, tal vez no estoy cumpliendo de la forma correcta el primero de los mandamientos. Tal vez estoy cuidando otras cosas más. Y por eso hablamos ahorita, ¿cuál es el propósito, cuál es el sentido, la posición de mi corazón cuando yo llego a pasar tiempo de intimidad con Él? ¿Realmente estoy interesado en Dios? ¿O estoy interesado en que Dios me ayude en las necesidades que tengo? Y a veces que me he preguntado esto, me ha tocado decirle, ¿sabes qué? No, o sea, de verdad, no te estoy viniendo a buscar. Y la dirección de Dios, que es, y gracias a nuestro Señor que se hizo hombre y entiende las debilidades de esta carne, pero la respuesta de Dios o la dirección de Dios ha sido pida ayuda, pero no, por lo general no ha sido a otra persona, sino al Espíritu Santo. Y empiece a pedirle que ponga en usted el deseo por mí. Pídale al Espíritu Santo todos los días que ponga en su corazón el deseo, el hambre y la sed por buscarme. Nosotros muchas veces, no es que no tengo ganas y entonces no lo hago. Somos muy buenos, echándole la culpa de nuestras incapacidades a terceras cosas o terceras personas. Es que yo soy así porque alguien me hizo esto. Y entonces con eso de cierta forma como que justifico algún acto equivocado. Pero ante Dios, créanme, ante Dios y en el día que nos encontremos con Él, esa no va a servir como una disculpa. No le sirvió a Adán. Es que Adán la embarró y cuando llegó Dios le dijo, ¿qué hiciste? Le dijo, no, es que la mujer que me diste, a mí qué me importa. Es que yo vengo es donde usted, con ella después cuadro. El Espíritu Santo dice que trae a nuestro corazón varias cosas, convicción de juicio, justicia y pecado. En otras palabras, nos hace conscientes del estado, cuando estamos lejos de Dios o apartados de Él, del estado de nuestra alma. Y nos hace conscientes de la necesidad de un Redentor. Y nos hace conscientes de la obra de Cristo. Básicamente podríamos decir que en eso se resume lo que significa que el Espíritu Santo traiga a nuestra vida convicción de juicio, justicia y pecado.
Pero dice, y miren, si nosotros decimos que en el Antiguo Testamento habían promesas que hablaban de Jesús, habían un montón que hablaban del Espíritu Santo también. Y decía, y en los finales tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ese es el deseo de Dios. Y bien triste leer por allá en Apocalipsis que dice Dios a una iglesia, he aquí yo estoy a la puerta y toco. Y todo aquel que me abre, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. ¿Y por qué digo que triste? Porque es increíble que Dios le esté pidiendo a la iglesia que lo deje entrar. ¿No se supone que la iglesia ya desde el principio lo tendría que haber dejado entrar? Pero no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Y hay algo que a mí me ha cuestionado mucho, y es ver la fe del creyente cuando está en momentos de dificultad versus la fe del creyente cuando está en un buen momento de la vida. Por lo general, y son pocos los casos, que el creyente en un estado de bendición amplio se mantiene firme en su relación con Dios. Que a veces uno escucha, no, es que hay que buscar a Dios cuando uno está mal, hay que buscarlo más cuando uno está bien. Porque te puedes llegar a sentir, la carne se puede sentir como tan libre de preocupaciones que fácilmente y sin darte cuenta, porque es que no es algo voluntario, pero fácilmente y sin darte cuenta, ya no llegas a orar con la misma disposición, no buscas a Dios de la misma forma. Y uno, pensarán que estoy dando mucho palo, pero es que entendamos una cosa, el rol del Espíritu Santo es darnos a nosotros revelación. El rol del Espíritu Santo, y revelación de quién es el Padre, de quién es el Hijo, es más, revelación de quién soy yo. Entonces uno ve la iglesia como con una carencia de identidad, una crisis de identidad tan brava, y lo teso es ver a la iglesia, dentro de la cual obviamente yo me incluyo, creo que como primero, preguntando, ¿y por qué? Y tenemos al Espíritu Santo afuera, tocando la puerta, esperando que entre. O sea, de verdad necesitamos entender, así como necesitamos entender del valor del Padre, del valor del Hijo, necesitamos entender también el valor del Espíritu Santo y su obra en nosotros. Cristo vino y digamos que su obra más importante la cumplió en una cruz ya hace poco más de 2000 años. Ya la cumplió. Por eso él dijo, les enviaré a otro. El ministerio del Espíritu Santo está en acción en este momento y muchas veces somos nosotros la misma piedra de tropiezo que de una u otra forma pone traba para que él cumpla justamente su propósito en su vida. No, tenemos que hacer lo posible para que no sea así. Y miren, Dios es tan lindo que Él nos pide a nosotros cosas, pero también nos pide que entendamos que dependemos de Él para poder cumplir esas cosas que Él nos está pidiendo. Como quien dice, yo te pido algo, pero ven y yo te doy lo que necesito para eso que te estoy pidiendo. Como te voy a dar algo y me lo devolves. Como si se tratara de tirar una papa caliente. Y por eso les digo, o sea, alguien ve que su relación con Dios de pronto no está en el punto que quisiera, entonces empiece a orar por eso. Deje de orar un poquito más por los afanes del mundo y ore un poco más por esta que realmente sí es una necesidad. Ahora, al iniciar les decía, ¿qué podrá hacerte dudar de la fe que tenés en Dios? Hay otro pasaje por ahí que dice que en el final de los tiempos, sí, yo no estoy diciendo que el mundo se va a acabar mañana, pues ni mucho menos, pero sí estamos llegando a unos tiempos tal vez muy cercanos a ese momento. Y dice que en el final de los tiempos la fe de muchos se enfriará y el amor de muchos se apagará. Y yo pienso que eso va a ser principalmente por las decepciones. Nosotros tenemos que entender que vivimos en un mundo totalmente injusto. El Señor los decía, los envió como corderos entre lobos. De una u otra forma, y gracias a Dios, la justicia de Dios, la voluntad de Dios, el amor de Dios, o en otras palabras, el reino de los cielos se establece en esta tierra a través de sus hijos. Y de eso, digamos, como el artífice principal es el Espíritu Santo. Entonces ahí nosotros tenemos una ventaja y un seguro.
Sin embargo, y lo decía el Señor, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Hay sacudones en la vida y de muchos tipos, económicos, de salud, familiares, sociales, de todo tipo, de todo tipo. Y lo que de una u otra forma nos va a ayudar a nosotros como creyentes a permanecer firmes en nuestra fe, que es lo más importante, en medio de esas dificultades, es qué tan arraigado esté o qué tanta cabida le hayamos dado al Espíritu Santo en nuestro corazón. Yo creo que ya, y a través de los años hemos hablado mucho de la labor del Espíritu Santo, de la función del Espíritu Santo, de cómo buscar al Espíritu Santo. Hoy la intención no era recordar eso, porque vuelvo y les digo, creo que ya lo tenemos claro. Pero sí la intención es cuestionar nuestro corazón y nuestra vida, independientemente veamos que nuestra vida está bien o está mal. Pero cuestionarnos y preguntarnos, ok, así está mi vida, ¿qué tanto le he abierto yo realmente mi corazón al Espíritu Santo? ¿Qué tanto Dios para mí es lo primero? Porque para que Dios sea lo primero en mi vida, tuve primeramente que haber permitido que el Espíritu Santo haga en mí su obra. Miren que de hecho muchas veces nos afanamos por saber cuál es nuestro propósito, por dar frutos. Todo eso es la labor del Espíritu Santo. Sin Él no hay forma en que podamos entender ninguna de estas cosas, ni dar ningún fruto. Acá, y lo hablaba Moni, o sea, este es un grupo que se enfoca sobre todo en el servicio, pero en el servicio basado en una experiencia. Es decir, que de una u otra forma, por la experiencia que has tenido, nazca en tu corazón un deseo de servir. Y nuevamente volvemos a lo mismo, hay una necesidad de exponernos a Dios para que esa exposición a Él produzca en nosotros los frutos que luego han de ser bendición para otras personas. Entonces, tratemos de verdad, no vivamos como creyentes que simplemente van a un grupo, leen la Biblia, oran por las noches y se acabó. No podemos vivir así. No podemos vivir así. Hacer cosas de Dios no es estar con Dios. Y créanme que estamos llegando a unos tiempos donde estar aferrados a Dios es tan necesario. Carolita, Dios te pague. Es tan necesario, pero tanto. Este mundo se ha perfeccionado mucho en envolvernos de una forma en la que no nos damos cuenta, en cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, sin que nos demos cuenta. Es que es por eso que en la Escritura dice, el que persevera hasta el final, el que conserve la fe. Esto no es un regaño, ni quiero que lo vean como el man que está pintando el panorama más oscuro del mundo, sino es simplemente como tratar de sacudir un poquito el corazón y la mente para ver si realmente nuestro corazón y nuestra mente, porque así dice el Señor que lo hagamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, si realmente nuestra vida está puesta en Dios o no. Y si no, si te das cuenta que no, dale gracias a Dios que te estás dando cuenta que no. Y entonces empezá a pedirle al Espíritu Santo para que sí. Es que la solución del creyente es supremamente fácil. Supremamente fácil. Las situaciones de la vida a veces pueden ser difíciles, pero realmente la posición del cristiano con respecto a su fe es fácil. Y Dios te dice, tenés necesidad de algo, pedí. Es más, tenés necesidad de algo, Dios, gracias, porque entonces voy a poder ver al Espíritu Santo manifestándose como un ayudador. Porque es que es muy fácil decir que creo en Dios y que confiaría en Él en cualquier situación cuando estoy en una buena posición. Pero cuando a veces, y así lo dice la Escritura, pasamos por el crisol, es donde esa fe realmente es puesta a prueba. Y no que a Dios le encante andarnos probando. Él no va a permitir que pasemos por dificultades sin necesidad. Ese no es el afán de Dios. Y es justamente en medio de las dificultades que como hijos de Dios podemos tener una visión de la dificultad muy, muy humana o una visión de la dificultad muy espiritual.
Y es que, ¿y cuál es la espiritual? No olvidando una verdad de Dios, que todo obra para bien. ¿Qué quiere decir eso? Que en medio de cualquier situación vas a encontrar bendición de Dios. Ah, que no lo veo. Entonces pregúntate si confías en Dios. Una es la fe para creer, dice Dios, la fe para ser salvos, ¿cierto? Pero otra es la fe para caminar como en esta vida. Y esa fe de ese proceso de santificación o de ese caminar con Dios es una fe que debe estar totalmente sustentada en la confianza. Si yo no confío en Dios, es porque no le conozco. Si no conozco a Dios Padre, es porque no conozco al Espíritu Santo. Tratemos de ver esto que hoy hablamos, cortico, porque Mónica se llevó como 3 horas de tiempo. Pero tratemos de ver estas cosas en función sobre todo de poder hacer una revisión de nuestro corazón, de que seamos como esas vírgenes, ¿recuerdan la historia? Como las vírgenes, las que... No, miremos las juiciositas más bien, las que estuvieron velando, o sea, que realmente todo el tiempo, exacto, todo el tiempo estaban mirando si tengo aceite o no. Sí, que de cierta forma es lo mismo, es decir, listo, ¿cómo está mi corazón? En mi corazón, y sonará esto muy mañé, pero hay aceite para el Señor, o no, es decir, ¿hay amor para Dios o no lo hay? No lo hay, listo, entonces tengo que ir a buscarlo. Nosotros tenemos, y recuerden, ahorita que hablábamos del libre albedrío, miren, la libertad no es el motivo o el permiso para hacer lo que a mí se me da la gana. Es un cuento. Y chino, pues. La libertad es una responsabilidad. Yo debo cuidar la libertad que Dios me ha dado, porque si no la cuido me voy a ser esclavo de cualquier cosa. Yo creí que era libre de tomar trago. Me puse a tomar trago a los 21 años, quedé alcohólico. Ya no era libre, ya era alcohólico. Ya era el alcohol el que me dominaba a mí. Perdí mi libertad. Dios nos ha dado una cantidad de cosas. O sea, de verdad, utilicémoslas en función de lo que Dios quiere, en función de lo que Dios espera de nosotros. Créanme que si nos enfocamos en buscar a Dios, si nos enfocamos en tener una comunión real con el Espíritu Santo, si nos enfocamos en conocerlo, en pasar tiempo con Él, una cosa que va a pasar es que vas a empezar a disfrutar tu intimidad con Dios como nunca. Va a dejar de ser algo que tenés que hacer, va a dejar de ser algo que te dé pereza, va a dejar de ser esta es la responsabilidad que tengo. Se va a volver algo que de verdad te va a dar placer y gusto. Pero otra cosa es que te vas a dar cuenta que le vas a empezar a encontrar un montón de respuestas a preguntas que en otro tiempo te habías desnucado por resolver y que lo único que necesitaban era que te volcaras a Dios completamente. Entendamos que al Espíritu Santo no hay que entenderlo. Nosotros no somos llamados a entender ni a Dios Padre, ni a Dios Hijo, ni a Dios Espíritu Santo. Somos llamados a confiar en Él. Y el confiar en Dios y el confiar en el Espíritu Santo depende del conocimiento que tengamos de Él. No necesariamente de un conocimiento teórico, sino de un conocimiento espiritual que solamente se gana, se produce y digamos que se desarrolla a través de la intimidad con Dios. Tomemos esta charla del día de hoy como un llamado a volcarnos en atención al Espíritu Santo. Miren, y no es mi intención meterme en política, pero miren cómo somos de reaccionarios los seres humanos. Nosotros tenemos un llamado de Dios a orar siempre por la ciudad o el país donde habitamos. No se sientan aludidos los que hoy estuvieron orando por el país, porque es totalmente necesario, pero créanme que yo me pongo de primer ejemplo en esto. Venimos a orar por el país cuando vemos un riesgo ya muy grande encima. ¿Por qué? Exacto, o sea, el Espíritu Santo, créanme que nos hubiera tenido orando por esto desde hace mucho tiempo. Pero a veces somos más guiados por nuestros ojos que por los ojos del Señor, que es justamente la voluntad de Él. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O algo que apuntar, algo que decir?
Hágale, Pablito. Pues como viendo lo que es el Espíritu Santo que alinea nuestra voluntad con la voluntad de Dios como para aprender a orar y finalmente lo que nos manda el Señor, Pablo creo que es como dice que el Espíritu Santo es que nos enseña a orar, porque nosotros no sabemos como cuál sería la forma de llamar al Espíritu Santo correcta para que pues dejemos de orarnos tanto a banalidad y podernos como entrar realmente en ese conocimiento de qué quiere Dios con nosotros y cómo lo podemos agradar pues con el Espíritu y poder dejar que esa voz del Espíritu Santo en el corazón nos guíe como a llevar y nos derrumbe todos los ídolos que tenemos en la mente todo el tiempo, Okay. que son las necesidades carnales de las que nos tenemos que desprender. En el Antiguo Testamento, o digamos, antes de Cristo, veíamos que toda la relación de Dios con el pueblo giraba en torno al templo, ¿cierto? Y en el templo, Cami se acuerda muy bien de esto en clase de Biblia hace muchos años, exacto. En el templo, digamos que estaba como el atrio y había una edificación. Esa edificación se dividía en dos espacios interiores, uno más pequeño que otro y siendo el más pequeño el más importante. A Dios le encanta hacer de lo más pequeño lo más importante. Pero dentro de ese espacio pequeño había un arca, la famosa arca de la alianza o arca del pacto, ¿cierto? Sobre la cual se manifestaba la presencia de Dios, lo que se conocía en ese entonces, como la Shekinah. En ese... ¿Cuál es el Santo Santorum? Lo que dijiste ahorita. A esa tapa del arca se le conocía como el propiciatorio y era el lugar, esa tapa específicamente, donde esas expiaciones o esos sacrificios a los becerros que se hacían para pedir perdón por los pecados, o más que perdón, para expiar los pecados, se tomaba un poquito de la sangre de esos animales y el sumo sacerdote atravesaba todo un puente, llegaba al atrio, entraba al lugar santo, luego al lugar santísimo y llegaba al frente del arca y sobre la tapa, sobre el propiciatorio, derramaba una gota de sangre. Ahí se consideraba que ese pacto había quedado como hecho. Nosotros podríamos decir que el propiciatorio, sí, o el arca incluso, al día de hoy es nuestro corazón. Entonces, y creo que voy a ser redundante al responderte, Pablito, pero antes de yo pensar en cómo le hablo al Espíritu Santo, ¿qué le pregunto? Es mirar que ese propiciatorio que es mi corazón, que ese arca que es mi corazón, esté en las condiciones correctas para presentarse delante de Dios. ¿Y cómo es eso? Y lo decíamos ahorita, o sea, sentarme y preguntar, Dios, Espíritu Santo, ayúdame. Yo me estoy sentando acá con vos, ¿para qué? O sea, de verdad en mi corazón hay un anhelo por buscarte, o hoy estoy viniendo delante de vos simplemente a pedirte por cumplir. Se los aseguro que el Espíritu Santo les da el sentir correcto. O sea, se los aseguro que el Espíritu Santo les va a decir qué hay. Porque es que ese es el trabajo de Él, ser el ayudador. Él te va a revelar, Él te lleva a la verdad. Entonces Él te va a mostrar. Ahora, ¿con eso qué vas a hacer? De ahí es de donde nacen realmente esas oraciones que se dicen son agradables al Señor. Porque voy a empezar a pedir conforme a la necesidad de mi corazón y no a la necesidad de mi carne. Entonces, si yo veo que mi corazón no está en la disposición ideal para sentarme a hablar con Dios, Dios, gracias, porque me estás mostrando una necesidad que tengo, entonces voy a pedir por esa necesidad. Entonces lo primero es empezar a pedirle al Espíritu Santo, por favor, pone mi corazón en la dirección correcta y pídale si es necesario todos los días, hasta que eso cambie, y va a cambiar. Si no, vienen acá y me dicen mentiroso, va a cambiar. Ahí, cuando tu corazón está en ese punto, cuando el corazón del ser humano logra estar en ese punto para la intimidad con Dios, créeme que tu respuesta se responde solo porque el mismo Espíritu Santo te va a decir por qué orar. Es que a eso se refería el Señor cuando decía que es necesario que los que le conocen o los que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, con una voluntad que es propia del corazón y del espíritu y no propia de la carne o de lo que yo pienso, de lo que yo creo. ¿Sí? Entonces recordemos nuevamente, a Dios le podemos pedir lo que queramos, pero
que al menos lo que hablamos hoy nos ayuda a nosotros a sentarnos y hablar seriamente con Dios de nuestro corazón. ¿Sí? Créanme que esto la intención no es jalar orejas ni regañar, sino es que podamos vivir de una forma distinta, o sea, que realmente podamos ver la obra de Dios con mayor contundencia en nuestra vida. Y bien lo decía nuestro Señor, ¿no? ¿Qué comerán, qué beberán, qué vestirán? Eso yo lo doy, eso Dios lo da. Entonces, que podamos, si nos enfocamos en lo que Dios quiere, créanme que vamos a tener lo que queremos y más. ¿Listo? Oremos. Bueno, Padre, gracias, Señor, por tu presencia, Dios Santo. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque nos anhelas celosamente a cada uno de nosotros, Señor. Tu celo es que no haya nada en nuestro corazón, que no haya nada que anhelemos más que a ti. Porque es tu deseo, Señor, que tú seas el más amado, el amado en nuestra mente y en nuestro corazón. Padre, ayúdanos, Señor. Tú sabes, por la vida que llevamos, Señor, por el mundo en el que nos desenvolvemos. Tú sabes la cantidad de afanes que este mundo nos ofrece. Pero hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes, que tu Espíritu Santo te manifiestes y hagas en nosotros tu obra, que nos dejes experimentar el por qué y el para qué. Fuiste esa promesa dada incluso por nuestro Señor Jesucristo. Que nos dejes entender el por qué y el para qué Jesús oró al Padre para que tú llegaras a nuestra vida. Ayúdanos a experimentarte, Señor, de modo que podamos luego venir a hablar de ti, a dar testimonio de ti, Espíritu Santo. Te pido que así como lo hiciste, Señor, con la creación, a la cual, según entendemos, reconstruiste, levantaste, llenaste de vida, adornaste, que así hagas también con nosotros, Señor. Que así hagas también con nosotros, para que podamos luego hablar de que tenemos un Dios que es un Dios vivo, un Dios que cumple sus promesas, que podamos, Señor, ser ejemplos de que la fe no es simplemente positivismo, Señor, sino que es poder y poder de ti. Señor, yo te pido por las necesidades de nuestro corazón, esas necesidades que tal vez nosotros no conocemos, pero que tú con toda seguridad sí, súplelas, Señor. Y suple también, Señor, nuestras necesidades físicas, para que aún nuestra mente entienda, Señor, el poder de tu presencia, entienda quién tú eres. Señor, yo te pido que en el transcurso de esta noche, para quienes estamos acá, Señor, al llegar a nuestras casas y al momento antes de dormir, podamos experimentar de tu parte, Señor, la manifestación de tu presencia, que podamos sentirla, que esta noche antes de dormir no le quede a ninguno de los que acá está presente, Señor, o escucha, que tu presencia está con nosotros y nos acompaña. Señor, gracias porque nos escuchas y gracias también porque sabemos que acogerás, Señor mi Dios, y despacharás favorablemente cada una de nuestras peticiones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.